Bienvenidas y bienvenidos a la segunda entrega de Las 8 Puntas. Soy Fran Serrano y junto con Ana Zafra abordaremos, como siempre, en 8 claves nuestro tema de hoy, la educación en Andalucía. Efectivamente, os damos la bienvenida. Antes de comenzar, queríamos daros las gracias por la acogida del primer programa. Vuestro apoyo es crucial para poder continuar con este proyecto. Y en el primer programa os dijimos que nos hablarais por redes sociales, que era muy importante para nosotros vuestra opinión y por ello lo vamos a demostrar. En el programa de hoy contaremos con las nociones y opiniones de nuestros invitados, Cristina Ruiz, que lleva una larga trayectoria profesional en secundaria, y también con Miguel Ángel Ruiz, portavoz de educación del Grupo Parlamentario Popular Andaluz y que además es también secretario general de Canova Fundación, escuela de debate y oratoria que tiene sede en Málaga capital. Y antes de ponernos en el contexto del tema de hoy, os dejamos nuestras redes sociales. En Instagram y en Twitter somos @las8puntas y desde esta semana también estamos en Facebook, así que seguidnos. Por último, recordaros que subimos nuestros podcasts a nuestros canales de YouTube, Spotify y de iVoox, así que suscribiros para no perderos nada. Así que comenzamos. ¿Cuáles son las claves de la educación andaluza? Los vínculos entre la educación y la sociedad son fuertes, pues ambas se influencian mutuamente. La educación puede ayudar a cambiar la sociedad mejorando y fortaleciendo las destrezas, los valores, las comunicaciones, la movilidad relacionada con las oportunidades, la prosperidad personal y la libertad. Sin embargo, en el corto plazo, la educación refleja poderosamente a la sociedad. Los valores y actitudes que la informan son aquellas de la sociedad en su conjunto. Esta concepción de la educación está extraída de un tratado de la UNESCO que se promulgó en 2015. No sé si nuestros oyentes estarán de acuerdo con esa última afirmación de que la educación es un reflejo de la sociedad en la que se desarrolla, pero de lo que seguro no hay duda es del pilar tan fundamental que supone tener un sistema educativo fuerte. Una semilla de cambio de los males presentes, porque tenemos que tener en cuenta que quienes están hoy mismo en las aulas se van a encontrar el día de mañana con problemas que nosotros mismos no hemos sabido resolver o que nosotros mismos hemos creado. La brecha educativa con Europa. Todos hemos escuchado alguna vez que estamos a la cola en educación, que somos de los peores de Europa, pero ¿cuál es el origen de esta brecha educativa? Por un lado encontramos diferencias entre las regiones europeas. Según los datos de Eurostat de 2017, solo algunas regiones de la península ibérica cuentan con una población que en su mayoría solo tiene estudios primarios. Por desgracia os tengo que contar que Andalucía es una de las que está entre ellas. Ojo al dato, la educación de los adultos es clave para el desarrollo de su hijo. Lo detallaremos en la siguiente clave. Este dato es tremendamente llamativo si atendemos que España es el único país que no tiene ninguna región con mayoría de población con estudios secundarios. Recordemos que los estudios secundarios son la FP, pero vaya, ninguna sorpresa porque este es el reflejo de nuestro sistema productivo. Igualmente trataremos este asunto en otra clave, pues la educación no está adaptada al mercado laboral y así lo demostraremos. También os recuerdo que si queréis escuchar algo del mercado laboral y del sistema productivo, os vayáis a nuestras listas de Spotify, de iVoox, de YouTube y escuchéis nuestro primer programa. Pero siguiendo con el tema en cuestión y volviendo al estudio de antes, los niveles mejoran, pues la mayoría de jóvenes andaluces de entre 20 y 24 años cuentan con estudios universitarios, mejorando los datos de otras generaciones como las que hemos hecho referencia. Pero a tenor de los datos, esto podría ser solamente un espejismo, fruto de los esfuerzos de las administraciones en mejorar el acceso a la universidad. Algunos indicadores, como el informe PISA, siguen mostrando unos niveles bajísimos en el alumnado andaluz con respecto al de otros países, en este caso de la OCDE, que es quien realiza este estudio. Entonces, ¿de dónde viene esta brecha? Para ello contamos con el testimonio de David, que es estudiante de educación en la Universidad de Jaén. Mi nombre es David Burguillo Marín y estudio Ciencias de la Educación en la Universidad de Jaén, en la rama de Educación Física. Pero el sistema educativo que hay en Noruega no es el mismo que hay aquí. Aquí se basa mucho en memorizar, coger libros y sobre todo pues mucho copiar de la libreta, del libro y que se te quede en la cabeza. Es como siempre hemos dicho, coger las cosas y vomitarlas. Pero
en plan mal dicho, ¿sabes? Pero es una realidad. Mientras que en Noruega, por ejemplo, te voy a hablar de una experiencia personal que en Portugal yo estuve dando clases de primaria, en mi Erasmus, estuve haciendo allí unas prácticas, allí solo estuve un mes de práctica, y ese mes pues se basaba en que el niño cogiese unos conocimientos sin memorizar, porque no memorizaban, y después esos conocimientos que cogían los aplicaban a la práctica. Sin duda es imprescindible adoptar nuevos métodos de aprendizaje que no se basen en la memorización, pues a la vista está de que este sistema no está funcionando. La alta tasa de abandono escolar en Andalucía. Andalucía es la tercera comunidad autónoma con las cifras más altas de abandono escolar temprano. Concretamente, un 21,9% de los jóvenes andaluces ha dejado de estudiar y muchos de ellos pues ni siquiera tienen la ESO. Lo peor de todo esto es que se trata de un dato incluso positivo si lo comparamos con años anteriores. Y es que antes de la crisis estábamos hablando de más de un 40% de abandono. O sea, más allá de que en aquel momento esta cifra se explicaba porque muchos jóvenes dejaban el instituto para irse a trabajar a la hostelería o a la construcción, donde se ganaba mucho dinerito y aquello pues gustaba, ahora seguimos teniendo un porcentaje preocupante de abandono y ya no podemos explicarlo simplemente con que el boom económico empuja a los jóvenes para ponerse a trabajar sin ningún tipo de cualificación a cambio de grandes salarios. Lo cierto es que el contexto socioeconómico del alumnado condiciona muchísimo el futuro que tendrá por delante y no podemos olvidar que Andalucía tiene a un 45,3% de sus niños en riesgo de pobreza infantil. Pues así es, Fran. Es cierto que todos los niños y niñas tienen las mismas oportunidades de estudiar, las mismas asignaturas, las mismas evaluaciones, pero esto no significa que todos partan de la misma línea de salida, para nada. Los jóvenes cuyos progenitores solo terminaron los estudios primarios tienen 10 veces más probabilidades de salirse antes de tiempo del sistema educativo. Pasa igual con otros niños vulnerables como el alumnado extranjero, que registra un 42% de abandono prematuro, o del alumnado gitano, que esto es súper preocupante, pues registra un 63% de abandono. Algo falla cuando no se detectan a tiempo estos problemas arraigados en el entorno familiar y que luego incluso se acaban convirtiendo en problemas de integración, porque es que el alumno va poco a poco desconectándose del sistema. Empezamos por problemas para seguir el ritmo de clase, algunas asignaturas suspensas, falta de asistencia sin justificar, hasta llegar a repetir cursos. Y curiosamente, Andalucía es la comunidad con más número de repetidores en educación secundaria obligatoria. La mayoría, el 17,7%, se concentra en segundo de la ESO. Uno de esos ejemplos que repitió segundo de la ESO fue Mari Carmen, que hoy nos trae su experiencia y de verdad que os invito a escucharla porque es muy interesante. Bueno, me llamo Mari Carmen. Mi experiencia en el instituto, la verdad que ha sido buena. No he sido nunca niña de hacer fallas, ni la verdad que sí que se me ha dado algo regular los estudios, pero me lo saqué, conseguí sacármelo, porque llegué a un momento que entendí que estaban ahí para ayudarme. Había maestros que nunca me han dejado de ayudar, otros que me han dado por imposible, entonces eso me desmotivaba más. Repetí segundo de la ESO, me metieron en diversificación para tercero, pero por lo menos me lo saqué, porque ya que me costaba algo y mi empeño lo ponía, me metieron en diversificación para ver si así se me hacía más fácil y me lo saqué. Si no hubiera tenido ese apoyo de maestro, director, jefe de estudio, si no hubiera tenido ese apoyo yo no me lo saco, porque la verdad que soy irregular para estudiar. Ahora estoy empezando a mirar cursos online o cursos para hacer, porque es que es un futuro, es tu futuro, y qué mejor que el día de mañana sea alguien en la vida. Teniendo algo, no simplemente la ESO, teniendo la ESO y algo más, siempre va a ir por delante que el que ni tiene experiencia, ni tiene la ESO o solamente la ESO. Yo ahora, si no es de camarera, de limpiadora, y ahora se echa mucho en falta. Yo tengo ahora un niño pequeño de 4 años y ahí voy a estar hasta que mi niño sea alguien el día de mañana.
Para acabar, solo destacar que el año pasado la Junta puso en marcha el Plan contra el Abandono Escolar de Andalucía. Sin embargo, apenas se apuntaron 2.000 alumnos de primaria de los 100.000 estudiantes previstos para este plan de refuerzo educativo programado en verano. La disfuncionalidad entre la educación y el mercado laboral. Y en esta clave tenemos que comenzar haciendo una reflexión. ¿Son útiles los contenidos que se dan en la aula de cara al futuro del alumnado? Sin duda, Fran, es un tema muy importante ya que el alumnado cuenta con carencias al finalizar su etapa educativa y son muchas las experiencias y los testimonios que hemos escuchado de amigos, familiares en torno a esto. Efectivamente, y aquí escucharemos ahora algunos de ellos. Y para entender un poco este tema, vamos a dividirlo en dos categorías. Por un lado, las destrezas personales, ya que en un mundo donde podemos acceder a cualquier dato en segundos mediante internet o es que hay mil herramientas para esto, la educación está focalizada en memorizar y no en desarrollar destrezas personales necesarias que son imprescindibles para el mercado laboral. Seguimos adoptando medidas trasnochadas en la educación, donde se repiten contenidos y donde al acabar los estudios, los discentes no saben enfrentarse a problemas cotidianos que requieran colaboración, comunicación o inteligencia emocional. Y esto entre otras muchas habilidades blandas, que es el nombre que reciben este tipo de competencias. Y ha hablado de que no están adaptadas para el mercado laboral, pero obviamente tampoco están adaptadas para el crecimiento personal de estos alumnos, porque tienen una carencia grandísima. Ni para la vida en general, como comenta Fran, y es que realmente sí, es lo más importante, perdona que te corte, Ana, siempre estamos enfocando al tema laboral, pero el crecimiento personal de estos chicos. Pues sí, porque como he comentado, al final la sociedad y la educación se supone que una es un reflejo de la otra. Y bueno, volviendo al hilo un poco del programa, que nos vamos, si cabe lo que acaba de decir es todavía más preocupante en un lugar como Andalucía. Pues ¿por qué? Porque no contamos con un importante tejido industrial y donde dependemos del emprendimiento en mayor medida. Y si el emprendimiento no se enseña de manera pronta en las aulas, ¿cómo lo vamos a tener en el futuro? Y es que no solo enseñar el emprendimiento, es que el problema es que el sistema crea estudiantes que sepan memorizar cuando debería enseñarles a razonar, a emprender y en general a aprender a vivir, porque es que esto ya no es lo que estamos diciendo, es que no es lo más adecuado para el sistema productivo, ya también es lo más adecuado para ellos y realmente es lo más adecuado para la democracia, porque al fin y al cabo la educación es lo que va a permitir que la democracia persista. Necesitamos jóvenes con capacidad crítica y que tengan iniciativa propia, que es realmente lo más importante. Y volviendo un poco a lo que estábamos comentando de los testimonios, los institutos deberían ayudar más al alumnado a decidir su futuro educativo al término de la ESO, pues a pesar de que existe una red de orientadores en estos centros, a veces no cumplen las expectativas dadas. Decía lo del testimonio porque ahora nos lo va a contar Paula de Almería. Pues sí veo una falta muy grande en la orientación, o sea, el tema de pasar de la ESO al bachiller o del bachiller ya prepararte para la selectividad y una carrera, lo veo que está fatal, pero fatal, fatal. O sea, yo no me he encontrado ni en la ESO ni en el bachiller ni un orientador que me diga, bueno, pero tú qué es lo que quieras en tu vida y que te diga, pues mira, puedes tirar por esta rama, puedes tirar por la otra. No siempre ha sido lo típico de sí, hay estas carreras, las más básicas, que luego hay un abanico mucho más amplio y ya está. Y no te sacan de ahí, ¿sabes? No te personalizan tu objetivo y lo que quieres conseguir. Entonces, eso sí que lo veo una falta muy grande. Antes os decía que era muy importante el tema de las destrezas personales, pero hay otro punto. Y es el de la funcionalidad de los estudios superiores a la hora de ingresar al mercado laboral. Y es que es imprescindible tener en cuenta este tema porque hay un gran número de titulados que están en paro y que no pueden adaptarse al mercado laboral. Esto debe hacernos reflexionar, algo está fallando. Por tanto, habría que investigar si las universidades ofrecen a los discentes lo que las empresas reclaman. Os vamos a poner un ejemplo muy sencillo. En el sector tecnológico es donde encontramos más disparidad, ¿vale? Así que vamos con ello. Algunas empresas están creando sus propias universidades, sus propias universidades, para formar a jóvenes en las destrezas que ellos consideran apropiadas. Y no penséis que esto nos pilla de lejos, que al menos 55 grandes empresas españolas están formando parte de este proyecto. Desde luego que es algo internacional, pero es importante recalcar que hay empresas de aquí que están en ello. También tenemos algunas experiencias un tanto más positivas, ¿no? Efectivamente, y aunque tenemos que enseñar lo que no funciona, tenemos también que aplaudir lo que sí funciona. Y en este caso vamos a hablar de la formación profesional.
que hay que decirlo, ha mejorado muchísimo y que cada vez más se adapta al mercado laboral y al estudiantado, y se adapta a todo el mundo. Por eso ahora vamos a escuchar a Mari Nieves de Granada, que nos va a contar su experiencia en la formación profesional. Hola, me llamo Mari Nieves y soy de un pueblo de Granada. He estudiado diseño de interiores a través de un ciclo superior de 2 años. Decidí empezar a estudiar decoración a través de un módulo porque era lo que más se acercaba a mi idea de futuro y resultaba más económico. Ahora puedo confirmar que aquello que me decían de que te preparaban mejor para el mundo laboral que a través de una carrera es totalmente cierto. Mi experiencia ha sido fantástica y a día de hoy puedo decir que no me arrepiento de la decisión que tomé. Me han preparado para salir al mundo laboral y poder trabajar para lo que realmente quiero. Aparte de la teoría, en el segundo año realicé prácticas en una empresa constructora, donde pude comprobar que estaba capacitada para realizar mi profesión. En mi caso fue solo un mes, un tiempo muy limitado pero muy gratificante. No me quedé trabajando, pero sí que es verdad que a través de las prácticas tienes media puerta abierta para poder acceder al mundo laboral. Actualmente las empresas agradecen poder conocerte mejor y comprobar cómo trabajas antes de contratarte. Tuve la oportunidad de trabajar unos meses como decoradora de cocina y a día de hoy sigo buscando trabajo y esperando para estudiar otro módulo superior para seguir mi carrera laboral. Y ya con esto rematar, tenemos que señalar que la formación profesional ha dado un gran salto con el tema de la dualidad, dar práctica mientras se estaba estudiando. Esto era algo impensable hace muy poco tiempo y esto está cogido directamente de otros países como Alemania, donde funciona genial, y gracias a ello tenemos que depositar una esperanza en que la formación profesional ayude a las empresas andaluzas, en nuestro caso, a encontrar ahí sus trabajadores y darle una nueva oportunidad a los jóvenes que tanto lo necesitan. Sin embargo, también hay cierta controversia con este tema de las prácticas, porque desde algunas organizaciones políticas y desde algunos sectores sociales se está exigiendo que estas prácticas se paguen, y hasta qué punto, según estos sectores, las empresas no se aprovechan de los convenios y del talento de estos becarios y de estas becarias, ofreciéndoles simplemente experiencia y sin ninguna remuneración, y todavía hasta del aire creo que no se come, ¿no? Efectivamente, y por eso vamos a aprovechar desde aquí y vamos a lanzar un órdago a los que mandan, al gobierno, a las administraciones, para que de una vez por todas aborden este tema y lo regularicen, porque es imprescindible que se hagan prácticas, sí, pero que se hagan prácticas con las que se puede vivir. Digitalización de la aula y escuela TIC 2.0. Andalucía es una de las autonomías que cuenta con una trayectoria más comprometida con la integración de las tecnologías digitales en su aula. Si bien hemos dicho aspectos negativos, también hay que resaltar los positivos, y es que ya empezaron en los años 80 con lo que en aquel momento se denominó el Plan Alhambra, que básicamente lo que hizo fue introducir la informática en el currículum de asignatura. Bueno, todo es un paso. Pues sí. Así que nada, tras otros planes que pretendían ponerse al nivel de los nuevos retos que aquella sociedad tan conectada exigía, no sería hasta el año 2009 cuando se apostó de manera firme y clara a nivel estatal mediante el programa Escuela 2.0. Este programa permitía la cofinanciación entre el gobierno central y comunidades autónomas para conseguir que los recursos tecnológicos fueran un medio disponible para el alumnado y se consiguiesen integrar perfectamente lo que pretendían ser aulas digitales. Muchas de nosotras recordamos cuando repartieron los portátiles verdes o cuando venían unos señores a clase a instalar las pizarras digitales, y en aquel momento tú te puedes imaginar lo que significó para nosotros, que yo por lo menos no había visto un ordenador portátil en mi vida. Pero hay que decir también que esto se planteó un poco raro, porque yo tengo que reconocer que fui la última generación que no recibió los portátiles, entonces nosotros veíamos esto con un poco de envidia y con desigualdad, porque habíamos estado siempre en el colegio y cuando nos íbamos ponían pizarras digitales, daban portátiles a todo el mundo y fue como un poco de decepción. Tenían que haberlo alargado, ¿no? No, pero es que la cosa es que solo se empezó implantando en quinto y sexto de primaria y también en primero y segundo de la ESO. Pero bueno, la cosa es que este plan al final acabó dejando 13.000 aulas con pizarras digitales y 400.000 ordenadores entre el alumnado de Andalucía. Que se dice pronto. Pues sí, pero no te creas que no tuvo polémica esta medida, porque en su momento se cuestionó desde algunos sectores esta medida al considerarse pues un auténtico despilfarro, este supuesto reparto indiscriminado pues, de material tecnológico.
pero lo cierto es que también se hizo en el resto de comunidades autónomas, a excepción de Madrid y Valencia, que no se acogieron a esta medida. Y bueno, a fin de cuentas marcó un antes y un después en el uso de las tecnologías dentro de las aulas en buena medida. Así nos lo cuenta Maite, que ella es de Sevilla, y en su instituto incluso se impulsó la creación de blogs personales o de páginas web. Y bueno, esto es bastante interesante porque es lo que estamos viendo a día de hoy y ya se empezó fomentando desde hace bastantes años. Hola, mi nombre es Maite, soy de un pueblo de la provincia de Sevilla llamado Morón de la Frontera y durante mi paso por la secundaria y bachillerato estudié en un instituto público llamado Fuente Nueva, que es un centro TIC. Con el tema de la tecnología sí que se nos enseñó cómo aplicarla, por ejemplo, en diferentes plataformas virtuales. Hemos tenido que crearnos cuentas en YouTube o ha habido profesores que nos hacían crear un blog. Por ejemplo, la profesora de lengua nos hizo crear un blog para cada uno pues subir material pues tipo poesía, narrativa o incluso, no sé, cualquier actividad relacionada con eso, una obra de teatro que tú te inventes. Entonces era un blog bastante guay porque así pues aprendíamos a hacer nuestro propio blog, incluso también a cómo crear una página web sobre un producto concreto, ¿no? Todo esto se mantuvo hasta la llegada de la crisis económica. Ahí ya se cerró el grifo. El cambio de gobierno nacional en el año 2011 anuló todo este proceso de digitalización por falta de financiación. Al inicio del curso escolar del año 2012-2013, la Consejería de Educación de la Junta planteó la realización de una jornada, pues básicamente para analizar lo que había supuesto la incorporación de las TIC en la mejora del proceso de enseñanza durante todo el periodo de funcionamiento de los centros TIC. Y la finalidad era la de detectar fortalezas y debilidades de estos programas y así obtener un documento de referencia que sirviese para orientar el futuro de estas tecnologías en el sistema educativo de Andalucía. ¿Y cuáles fueron esas conclusiones así grosso modo? Porque yo personalmente no sabía que se llegó a hacer una evaluación de este plan cuando ya incluso se dio por finalizado. Pues mira, te comento, se supone que eran unas 16, pero te cuento las más importantes o las más llamativas. Y la primera de ellas es que se intentó crear un repositorio de contenidos digitales para alumnos con necesidades especiales, pues software, contenido, y la verdad es que las tecnologías aplicadas a estas personas podrían ayudarles muchísimo. También se creó un censo tecnológico, es decir, pues saber exactamente qué tenían y dónde lo tenían. Es curioso que no se hubiera creado antes precisamente. Sí, porque se hubiera podido dar a quien lo necesitaba en lugar de a todos, ¿no? Claro, redistribuirlo mejor, pero bueno, al final de las deficiencias de esto concretamente. Y finalmente también un sistema de prestación de asistencia técnica en caso de incidencia, porque se perdía mucho tiempo, los profesores tampoco eran expertos en esto. Y bueno, para acabar, durante todos estos años, hasta casi finales de 2018, y tras la finalización del programa que hemos comentado, el de Escuelas TIC 2.0, no existía una línea de acción política en materia de integración de las tecnologías a nivel ni autonómico ni nacional, por lo que no hay inversión directa y focalizada en programas concretos de implantación de las TIC en los centros. Sí que es verdad que se intentaba inculcar a los docentes de estas competencias, en el caso de Andalucía, a través del plan de formación permanente al profesorado, pero más que con aplicaciones pedagógicas, es decir, para que puedan aplicarlo en que los alumnos aprendan, se les daba conocimientos técnicos, una formación básica de cómo ellos tenían que usarlo. Y en la actualidad lo que sí está en marcha es el proyecto Escuelas Conectadas, que por lo que hemos podido recabar para este programa es que se trata de mejorar la conexión wifi e instalar redes de banda ancha en los centros educativos, pero en cualquier caso el confinamiento sí que ha sido una prueba definitiva y el auténtico proceso de digitalización obligada para alumnos y profesores pues nunca antes visto. Ya nos cuentan algunos oyentes su experiencia en el telecole. Hola, soy Adriana, tengo 13 años, soy estudiante de segundo de la ESO en Málaga y voy a contar cómo ha sido mi experiencia en la clase online.
A pesar de no poder haber ido a comprar algunos materiales en mitad de la cuarentena, la mayor parte del tiempo ha sido bastante divertido, un poco surrealista, pero ha estado bien. Aunque algunos profesores no se han implicado mucho como otros, ha estado como súper satisfactorio, súper gracioso, muy divertido. A mí me ha gustado mucho. ¿Qué función cumple la educación concertada? Esta es una pregunta muy complicada y donde existen disparidad de opiniones. Y bueno, antes de seguir, os prometo una cosa. Bueno, os prometo yo y también Ana, que está aquí a mi lado. Vamos a hacer un programa al completo sobre este tema porque es que de verdad requiere 8 puntas y hasta 20 si queremos ponernos. Pero bueno, vamos al tema. Pero bueno, antes de empezar vamos a hacer un resumen, nos vamos a poner en contexto. El número de escuelas concertadas en Andalucía no ha dejado de crecer según el INE. Con sus datos del 2015 nos muestra que hay un total de 1.124 escuelas privadas con financiación pública, que es realmente como son las escuelas concertadas. El tipo más común de este centro son las escuelas de corte religioso y que normalmente están ubicadas en los cascos antiguos y en los centros urbanos de la ciudad andaluza. Y digo ciudad andaluza porque están desde Sevilla, que es la más poblada y conocida por toda la capital, hasta las famosas agrociudades como por ejemplo Priego de Córdoba. Este tipo de escuelas son en ocasiones la única alternativa escolar que tienen las familias si quieren llevar a su hijo a centros educativos en sus propios barrios, pues normalmente no existe una alternativa pública. Y Ana, ¿por qué no nos cuentas la anécdota del nacimiento de las escuelas concertadas? Porque la verdad es que creo que muy poca gente lo sabe. Ay, Fran, no me pensaba que me iba a preguntar ahora aquí por esto, pero bueno, yo la cuento. En torno a los años 80 se ve que hubo un crecimiento pues, en la natalidad y que claro, como la educación en este país es pública y es universal, el Estado no podía garantizar a través de sus fondos que se creasen más escuelas para acoger a todos estos nuevos niños que estaban naciendo. Entonces pues se ideó este sistema de financiación mixto entre público y privado que sí que podía garantizar la matriculación de los nuevos niños y de las nuevas niñas y al mismo tiempo pues no suponía tanta carga presupuestaria para el Estado. Y bueno, en cualquier caso, Fran, por lo que has contado, parece que tenemos una cifra elevada, pero en concreto Andalucía es una de las regiones con mayor porcentaje de alumnado en escuelas públicas, o sea, en torno al 75%. No, sí, desde luego, el caso andaluz no es el más exagerado de educación concertada. En España tenemos otros como el País Vasco, la Comunidad de Madrid, entre muchas otras. Pero bueno, Ana, yo quiero replantear una reflexión a nuestros oyentes y de verdad quiero que nos la contéis por redes sociales y qué opináis. ¿De verdad es necesaria la educación privada financiada por las administraciones públicas? Así de directo. ¿De verdad la consideráis necesaria en los tiempos que corren? Porque recordemos que al contar con financiación mixta, estas escuelas pueden ofrecer mejores condiciones que las públicas, lo que rompe con el principio de igualdad de condiciones que deben favorecer las administraciones públicas. Y Ana, más si cabe con lo que tenemos de la crisis del coronavirus, que estamos viendo las grandes carencias en la educación pública que podemos todos ver con nuestros propios familiares o con cualquier tipo de caso, es que está totalmente extendido. Pues eso, que abrimos debate, pero de todas formas no somos nosotros quien tenemos que ofrecer nuestra perspectiva ni nuestra opinión con respecto a este tema, así que lo dejamos en vuestras manos. Así es, lo dejamos en vuestras manos en nuestras redes sociales. De verdad, comentad, contadnos. Os la vamos a repetir. En Twitter y en Instagram somos @las8puntas y en Facebook también estamos. Somos las 8 puntas, obviamente. Vamos a escuchar, mientras tanto, a José, que es de Málaga, un alumno. ¿De dónde es este alumno? Del Puerto La Torre es este oyente. Quien fue alumno de una escuela concertada. Soy José de Málaga y mi experiencia como estudiante de colegio concertado, la verdad que ha sido muy buena. He estado toda la vida estudiando en un colegio concertado y como puntos positivos podría poner la preparación con la que hemos salido, ya que ha sido la máxima que podríamos tener y nos ha otorgado muy buenos resultados después a la hora de hacer la prueba de selectividad. Como puntos negativos seguramente podríamos añadir que el bachiller sí que era privado y muy costoso y actualmente, aunque no tocó en mi promoción,
pero sí que es obligatorio el uso de iPads, lo que encarece también muchísimo el estudio y sí que deja el bachillerato privado, en este caso, fuera del alcance de muchas familias, ya que el coste se eleva muchísimo debido a las cuotas que entran dentro del estudio con el iPad. No obstante, el resto de la experiencia ha sido muy buena, con unos profesores muy cualificados y un trato que yo diría que es inmejorable. El bilingüismo. En el año 2005, la Junta de Andalucía aprobó el Plan de Fomento del Plurilingüismo, una política lingüística pues fundamentada básicamente en las nuevas necesidades de la ciudadanía. Aunque solamos llamar vulgarmente o no tan vulgarmente bilingüismo a la habilidad de usar dos lenguas con cierta fluidez, tomando como referencia el marco europeo para las lenguas, los individuos se consideran bilingües cuando han conseguido al menos las competencias del nivel B1 o de algún nivel superior, por supuesto. A día de hoy, 1.161 centros tienen el reconocimiento de bilingües en nuestra región, más o menos en torno al 16% de toda la red escolar de infantil, primaria, secundaria, etc. Y bueno, podemos ver que el avance cuantitativo es evidente, ya que prácticamente en algo más de una década la adoptación y la adaptación del inglés como segunda lengua vehicular en muchas asignaturas de distintos centros se trata de un reto pues que no es nada fácil. Partimos de que la educación lingüística es más eficaz cuando tiene lugar en situaciones auténticas, como en una clase de sociales, matemáticas, etc. Y alejándonos pues, de estos modelos tradicionales, de la típica clase de inglés o francés con mucha gramática y luego poca práctica oral. Y claro, también reducir la vergüenza o la inhibición del alumnado para expresarse en lengua extranjera porque se va acostumbrando poco a poco, aumentando así capacidad de escucha, de expresión oral. Y en este sentido, la asistencia de auxiliares de conversación nativo a las aulas fue y es un apoyo fundamental, tal y como nos lo cuenta Laura. Ella viene de Córdoba y nos trae su propia experiencia en este tipo de clases. Hola, soy Laura Moreno de Lucena, Córdoba, y yo cursé las clases bilingües durante el instituto y la verdad es que la experiencia que tengo de ellas pues son muy buenas. Es verdad que había algunas asignaturas que incluso teníamos a una persona nativa que venía y junto con el profesor nos daba la clase, nos ayudaba muchísimo con la pronunciación y a mí personalmente me pareció la verdad que muy bien, porque ya no solo tienes el apoyo del profesor, que puede estar más capacitado o menos, sino que tener el apoyo de una persona que su lengua es el inglés y está pendiente tuya para ver cómo lo haces, cómo lo pronuncias, cómo lees y ayudarte con todas las explicaciones, pues la verdad es que es muy productivo. Quizás le pondría de pega que es verdad que esos ayudantes nativos venían pocas horas, no siempre, y algunos profesores es verdad que tenían más dominio del inglés que otros, pero aún así yo estoy muy contenta y sin duda lo recomendaría. De hecho, mi hermano se lo he recomendado y él también lo va a cursar. Bueno, quizá uno de los inconvenientes de este programa, porque al final todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, es que muchos de los contenidos curriculares en inglés se tienen que simplificar en las explicaciones debido a que las competencias lingüísticas, pues tanto del alumnado como del profesorado, quizá no eran lo suficientemente altas como para expresar, entender estos apartados o ideas más complejas en un idioma distinto, que ya costaría pues casi en el castellano, ¿no? Que lo ideal hubiese sido que el profesorado estuviera formado para enseñar dos o más lenguas en diferentes niveles educativos, pero eso no fue así. Las carencias formativas en el ámbito lingüístico de algunos profesores evidencian la apresurada expansión de la enseñanza en los centros, impulsada sin el acompañamiento ni planificación de medidas suficientes. Y es que ha sido muy complicado que a muchos profesores que llevaban muchísimo tiempo ejerciendo, de golpe y porrazo se pusieran a dar sus clases en inglés. Pues sí, y bueno, por cambiar un poco y darle un enfoque distinto, que la verdad me parece bastante interesante, es que ha de destacarse que el 93% de estos centros solo tienen el inglés como segunda lengua. Y bueno, tomando en cuenta la existencia de sesgos
llamémoslo así, a favor de determinadas lenguas, se evidencia también una actitud reticente a la incorporación de las lenguas del alumnado lingüísticamente diverso por parte de unas instituciones educativas que se presuponen sensibilizadas con el fomento del plurilingüismo. Y es precisamente en Andalucía donde existe una de las mayores tasas de diversidad de lenguas extranjeras, ¿no, Ana? Pues así es, y es que este hecho no solo refuerza las visiones del aprendizaje de lenguas prestigiadas como un aspecto más de las jerarquías culturales occidentales, sino que específicamente conforma y confirma una ausencia de reflexión de un sector en torno a la necesidad de responder a las realidades progresivamente multilingües en las escuelas. La deficiente educación de los mayores. La historia de nuestros abuelos retrata una Andalucía pobre y llena de miseria. Nuestros abuelos tuvieron que trabajar en el campo o en el cuidado de la casa desde muy pequeños. Este, por supuesto, no era el mejor contexto para que pudieran acceder a la educación y de hecho pocas familias podían permitirse el lujo de escolarizar a su hijo. Hablamos de las personas mayores de 65 años, la generación más sabia y que por desgracia tuvo peor acceso a la escuela. Sin duda, esta situación se ha tratado de erradicar con programas educativos destinados a este grupo poblacional y en ello ha tenido un papel clave la Junta de Andalucía. Es verdad que la Junta tiene planes educativos dirigidos a cualquier adulto sin estudios, pero nosotros queremos hablar especialmente de los más mayores, de reconocer también su papel, ¿no? Las personas de la tercera edad que hoy estudian cursan de forma mayoritaria estudios primarios. Estos están diseñados en ámbitos, como por ejemplo el sociolingüístico, en lugar de los cursos tradicionales, ¿no? Primero, segundo, tercero, no tendría mucho sentido. Aquí se trata de que aprendan las nociones más básicas, pero todo adaptándose a sus circunstancias. Gracias a los esfuerzos realizados estos años, muchos mayores han podido acceder a estos cursos. Sin embargo, el objetivo es llegar a más. Por ello, las administraciones deberían promocionar más entre las personas mayores estos estudios, especialmente en el ámbito rural, donde se haya una mayor carencia en este sentido y además donde hay, por desgracia, más mayores con menos acceso a la educación. Y tratar dentro de lo posible de focalizar en una enseñanza que se acerque a sus problemas diarios, interpretar las facturas de la luz, acciones de banco, digitalización. Mejora en la educación. El gasto en educación en los presupuestos de 2019 en Andalucía aumentó un 2,43% respecto a 2018. O lo que es lo mismo, la cuantía dedicada a educación en 2019 fue de 7.508.668 de euros. Bingo. Ahora que parece que acabo de repartir el premio de la lotería, hay que decir también que esto supone el 23,32% del presupuesto total andaluz. No es un mal dato si tenemos en cuenta que la mayoría de los países de la Unión Europea dedican entre el 20 y el 30% de su PIB a la educación. Pero la cosa cambia cuando entre tanto número sale a la luz que en Andalucía permanece como una de las comunidades que menos invierte por cada alumno matriculado en la educación no universitaria. Efectivamente, por desgracia, nos encontramos a la cola, solo nos supera la Comunidad de Madrid. Y es que la brecha entre las comunidades con más recursos y las menos favorecidas no hace más que aumentar, con la excepción de Madrid, que en este caso es la más rica, que sin embargo, oye, pues sigue la cola. Exactamente. Bueno, por poner un ejemplo, mientras que el País Vasco gasta un promedio de 8.976 euros por cada estudiante, nuestra región prácticamente apenas llega a la mitad de esta cuantía, con unos 4.500 euros invertidos por alumno. Le siguen Navarra, Cantabria, Asturias y Galicia, todas ellas por encima de los 6.000 euros. Y a la cola, Canarias, Valencia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid. Destacamos cuáles son los sitios en los que más y en los que menos fondos se dedican a educación, porque existe una cierta correlación entre inversión realizada y éxito del alumnado, según sugieren distintos informes. Pues sí, la verdad que se ve ahí una tendencia entre inversión y rendimiento académico. Y en el caso de Andalucía, pues está claro que es de las que menos invierte y también pues los rendimientos ya lo habéis comprobado en el programa. Así que la Consejería de Educación de Andalucía, para defender su medida, achaca estas desigualdades al sistema de financiación, precisamente porque favorece a las comunidades con régimen foral. En la última edición del informe PISA, Andalucía quedó la última de España en ciencia y la penúltima en lectura y matemática. Y es que es importante recordar, y así lo vamos a hacer en cada programa que hagamos,
sobre todo en los que tratan de servicios públicos que deben ser financiados por la Junta de Andalucía, que tenemos un problema con la financiación autonómica. Y también aprovecho para adelantar que haremos un programa del mismo porque llevamos muchísimos años estancados en este tema. Pero bueno, Fran, deja de adelantar futuros programas y vamos a ceñirnos a las preguntas que hoy se nos plantean. Y una de ellas es, ¿hasta qué punto el Estado nunca ha tenido entre sus prioridades la financiación del sistema educativo? Porque si hablamos en términos de PIB, tenemos la misma inversión que en 1988, antes de la LOCSE y de la LOMCE, cuando la educación obligatoria acababa a los 14 años y todavía ahí no se financiaba la infantil. Es decir, que ahora hay más gastos porque hay más cursos que pagar, pero también hay menos inversión. Lo que da buena cuenta de el desagravio que se ha ido tomando a la educación. Pero bueno, también dista mucho el discurso oficial de la Junta con respecto a la realidad que hemos vivido muchos estudiantes. Sin duda uno de los grandes problemas es el elevado número de alumnos por clase y esto es un reflejo de esa falta de inversión. Es muy difícil conseguir grandes rendimientos educativos cuando el profesor se está enfrentando a 33 o 34 alumnos, cada uno con sus necesidades particulares. Y hasta 40 he sido yo alumno en alguna clase. Aún así, debemos recordar que en primaria el tope está en 25, 30 en la ESO y 35 en bachillerato. Pero bueno, con respecto a tu caso, es porque se puede superar en un 10% esta cifra cuando se trata de admitir a alumnos que echaron su matrícula en periodo extraordinario. De ahí que se explique un poco pues, esas cifras tan elevadas. Y nada, esto lastra en gran medida la atención que puede recibir el alumnado y por eso algunas alumnas como Alejandra nos cuentan que ese fue uno de los motivos por los que se encuentra tan satisfecha de haber optado por una educación privada, por esa atención y por ese seguimiento tan personalizado que ahí se podía dar y que en la pública con estos ratios es muy complicado, por no decir casi imposible. Bueno, yo me llamo Alejandra y soy del Puerto de Santa María en Cádiz. De los primeros días no se me va a olvidar nunca. Una profesora me vio sola un momento y me preguntó en plan, oye, no sé qué, ¿están tus compañeras, tal? Y dije, no, estaban en la capilla y yo estaba fuera esperando. Luego, la relación tutor-alumno que tenía en el privado era 1000 veces mejor porque una vez al mes, como poco, tú podías pedirle a tu tutora en plan una tutoría y vas a hablar con ella, pero no solo hablabas de cosas del colegio, no era solo académico, sino también les interesaba cómo estabas tú, si tenías cualquier cosa en casa, si algo no estabas tranquila o simplemente si necesitabas hablar con alguien, estaban ahí para eso. Y luego una vez al trimestre quedaban con tus padres y les contaban cómo ibas bien o ibas mal, en plan, que eso solo se hace en el público cuando los niños van mal, pues no, también era para decirle a tus padres, oye, que va bien, tal. Así terminamos nuestras 8 claves de la educación andaluza. Pero no os vayáis todavía, nos quedan las 2 entrevistas que os habíamos prometido. Hoy contamos con Cristina Ruiz, profesora con una larga trayectoria profesional en secundaria, y también con Miguel Ángel Ruiz, portavoz de educación del Grupo Parlamentario Popular Andaluz y que además es también secretario general de Canova Fundación, escuela de debate y oratoria que tiene sede en Málaga capital. Y antes de ello os recuerdo nuestras redes sociales donde os leemos y compartimos vuestros comentarios. En Instagram y Twitter somos @las8puntas. También nos podréis encontrar en Facebook, Las 8 Puntas. Hola, muy buenas Cristina. Bienvenida a Las 8 Puntas. Muy buenas tardes, Ana. Antes de hacer este episodio, yo ya la verdad que tenía una idea de que los resultados académicos en Andalucía pues son bastante alarmantes si los comparamos con los del resto de España o incluso con los de Europa. Y de hecho, vaya, la prueba está en que siempre somos foco informativo cada vez que sale un informe PISA. Así que ya te imaginarás, pero la pregunta va un poco por ahí. ¿Qué está pasando en Andalucía? ¿Por qué no conseguimos alcanzar unos estándares, digamos, mínimos en cuanto a rendimiento académico se refiere? Bueno, quizá lo primero que tenemos que preguntarnos es si esos resultados de los que tú me hablas
son fiables, ¿vale? Si son datos fiables. Yo te puedo decir que el famoso examen mundial que se hace a los 15 años para poder entrar en ese ranking, ¿vale? El PISA, te puedo hablar verdaderamente como una miembro de la organización y aplicación de la evolución en PISA para la Organización Internacional, ¿vale? El 5 de marzo de 2018 yo estuve allí, ¿vale? Con todo lo que fue este último examen y tal. Y sinceramente fue llegar y la organización nos dijo, sabemos que esto no es fiable. Partimos de ahí, ¿vale? Se nos convoca y se nos dice eso. La pregunta que tú me dices, ¿por qué? ¿Por qué no es fiable? ¿Los resultados realmente no estamos al nivel que debemos estar? Mira, los resultados, te diría yo que tienen muchos factores. Lo primero, los niños no lo hacen con las ganas suficientes. Te recuerdo que es un examen no obligatorio, un examen donde ellos no se juegan nada, que a veces coincide con otros exámenes y evaluaciones. Pero para mí lo que es más importante, en estos exámenes no se tiene en cuenta el perfil del alumnado. ¿Qué quiero decir con eso? Mira, no es lo mismo educar a jóvenes en situaciones de riesgo o con grandes dificultades de aprendizaje. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque yo he trabajado en centros de compensatoria, he trabajado con PEMAR, en aula del famoso y antiguo PCPI. He trabajado con alumnos con problemas visuales, auditivos severos, alumnos negativistas, hiperactivos, con diferentes niveles de autismo, niños con una discapacidad intelectual asociada a dificultades para interpretar mensajes. Y todos estos niños también han tenido que hacer el informe PISA y sus resultados entran y se evalúan y forman parte del resultado de este ranking. Y ahora me compara estos resultados con los que pueden aportar niños que han hecho ese mismo examen en un centro, ¿vale? Pues de una élite cultural, con grandes medios, pequeñas ratios, con recursos humanos y materiales. O sea, que lo primero es que no tienen en cuenta ni el perfil real del alumno ni su situación geográfica. Ahí ya tú ves la disparidad, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que es muy interesante esto que nos estás contando, porque yo por lo menos no tenía ni idea de hasta qué punto podíamos tomarnos al pie de la letra lo que dicen estos informes. Como siempre tienen tantísima repercusión mediática, todos los titulares, todos los informativos, pero bueno, entiendo que entonces para ti es un elemento clave el entorno socioeconómico de los niños, pero ¿no? Muchísimo. Y luego aparte que estos exámenes miden algo que solamente puede ser medido. A ver, te explico. Los estudiantes solo van a poder seleccionar una respuesta correcta, pero esto no mide nada más allá. Es decir, las puntuaciones no te van a decir nada acerca de la creatividad, la imaginación de los chavales, si tienen habilidades, actitudes, si hacen preguntas interesantes, si razonan, si cuestionan, si tienen capacidades críticas, si son alumnos que debaten, que argumentan, que son artistas en potencia o inteligencia emocional. Nada. Eso no se evalúa. Y a lo mejor tiene unos alumnos brillantes y eso no va a salir reflejado en el ranking. Jamás. En ese sentido, ¿crees que el sistema educativo en Andalucía y bueno, el español en general le presta demasiada atención a los exámenes? A ver, aquí entramos en el debate de los problemas actuales de nuestro sistema educativo, que son muchos, Ana. Estamos siempre sufriendo reformas educativas, mucha burocracia, mucho, como llamo, juego de perífrasis, la obligación de el tener que, y realmente no tenemos un plan educativo que los contenidos vayan relacionados con las capacidades o con los intereses reales del alumno. Hay muchos problemas en un sistema educativo y los profesores estamos un poco con las manos atadas. La falta de conocimientos básicos, la ratio, los alumnos, como yo llamo, objetores, que son los que están obligados a ir, ya tú sabes, con la normativa de los 16 años, que yo les llamo que son como alumnos de Lope de Vega en El perro del hortelano, alumnos que ni comen ni dejan comer, y eso es una inclusión malentendida. Problemas, a ver, me meto a lo mejor en un tema muy polémico, pero por ejemplo, en un estado laico, Ana, no cabe una asignatura de religión
que ahora va a derivar problemas de horario, desdobles, a veces unas notas que a lo mejor están, no sé, ¿qué quieres que te diga? Y bueno, tú supongo que conoces lo que es el alumno PIL, ¿no? No, la verdad es que no tengo mucha idea, pero bueno, si puedes explicarlo así brevemente para que tanto yo como el resto de los oyentes también lo conozcamos. Vale, el alumno PIL es la ley del mínimo esfuerzo, un alumno al que le quedan todas, pero pasa por PIL, por imperativo legal. No se le puede repetir nada más que una vez. Y ahora un alumno al que le quedan todas, pasa de curso. ¿Qué conocimientos tiene ese alumno? Y eso son cosas a las que no los profesores, los docentes no entendemos. O bueno, esto sí sé que tú lo sabes y lo has sufrido. Alumnos que se les pone un 1 porque sí. O sea, alumnos que a lo mejor ni conocemos, que están matriculados, pero la norma, el programa, te pone un 1 porque sí. Y a regalar puntos por todo hoy en día. 0, por traer material, 0, por comportarte en clase, 0, por escuchar. Vamos a ver, coherencia, eso debería venir ya, ¿no? Eso es como obligatorio, que traigas el material. Te voy a dar 0,2 porque te has traído el bolígrafo y el cuaderno. Imagino que este tipo de cosas se harán también con el fin de mejorar las estadísticas. Y no sé, vaya. Precisamente hoy he leído que Unidas Podemos y el Partido Socialista han impulsado una medida para que solo se pueda repetir como máximo 2 veces durante toda la etapa educativa obligatoria, es decir, tanto en primaria como en secundaria. ¿Qué te parece a ti eso? Pues me parece mal, Ana. Eso es lo que realmente los profesores entre nosotros nos duele. El alumno va al mínimo esfuerzo porque el sistema es que no le está exigiendo más. La promoción automática, el poner el 1, el regalar notas por nada. Y te puedo hablar de lo que más nos afecta a nosotros. Que realmente, si un profesor te es sincero, te va a decir, creo que el problema fundamental también está en la falta de autoridad del profesor, en el miedo que a veces tenemos, en lo que yo he llamado en latín, ¿no?, el parentes timere, el miedo a los padres, que por cualquier cosa te llega una reclamación y a veces son reclamaciones por secuela. Unas reclamaciones sin luego no tiene una repercusión. Es una repercusión, es una reclamación por meter miedo. Es decir, yo llego a cuarto de eso, me han quedado 4, no promociono, pues yo voy a reclamar. Ya ves qué por pasa, reclamar, ¿no? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ya ves qué pasa. Y me presento con mis padres y en una actitud, y eso sabemos que hay quien querrá reconocerlo, quien querrá sacar este tema, pero es una realidad. Y si somos sinceros, eso pasa. Pasa que los alumnos ponen reclamaciones por si cuelan. Y luego eso no tiene repercusión ninguna. Ponen tu profesionalidad en tela de juicio, te hacen pasar un mal rato. ¿Para qué? Para que les aprueben. Y ahora encima me cuentas tú que se les va a aprobar, que no pueden repetir X años. Pues luego pasa lo que pasa, te hacen un examen, resultados, ahí lo tienes. Me han quedado todas, no he hecho nada, pero yo paso de curso. A mí no me parece bien, sinceramente. Si mi voto cuenta, yo voto no. Al final es eso. Bueno, luego será ese el tipo de profesionales que tengamos en el futuro. Pero bueno, Cristina, lamentablemente no tenemos tiempo para nada más. Yo es que me tiraría hablando de este tema toda la tarde porque, vamos, nos ha aportado un punto de vista súper enriquecedor, súper interesante y que vaya bien toda esta adaptación a la docencia semivirtual, virtual o como lo hayáis establecido vosotros en vuestro centro. El término es sincrónica. Alternamos, tenemos unos alumnos presenciales y a la vez vamos llevando a otros a través de los ordenadores, bueno. Ahí estamos, dándolo todo como siempre. Pues y nada. A ti muchísimas gracias por contar conmigo, Ana. A seguir así. Venga. Vale. Chao. Hasta la próxima, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.
Hola Miguel Ángel, bienvenido a Las 8 Puntas. Hola, buenos días. Para ponernos en contexto, antes hemos señalado algunas de las causas que afectan al desarrollo del alumnado. Las condiciones socioeconómicas de la familia lastran su futuro. Recordemos que un 45% de los alumnos andaluces están en riesgo de pobreza. Para mejorarlo, ¿qué puede ofrecer la Junta de Andalucía a estas familias? Bueno, nosotros ahora mismo desde el Parlamento estamos impulsando un grupo de trabajo para lograr un pacto social por la educación. Estamos casi todos los grupos políticos y durante el mes de septiembre y octubre están compareciendo un total de, no son más de 80 comparecientes, ¿no? Aparte de los sindicatos, los directores, inspectores, AMPAs, están viniendo también expertos en educación a nivel nacional e internacional y están viniendo también profesores que, bueno, tienen una trayectoria reconocida e incluso alumnos. Y tenemos un capítulo especial para los alumnos más vulnerables. Van a venir alumnos a contarnos su situación, a plantearnos sus propuestas también, ¿no? Y profesores que están trabajando en centros, ¿no? de zonas en riesgo de exclusión, etcétera, porque, bueno, al final yo creo que la calidad de una escuela se mide por lo que es capaz de hacer por los últimos, ¿no? Y tenemos que poner ahí el foco, porque quien tiene más posibilidades pues lo tiene más fácil, pero tenemos que poner el foco en los últimos. Entonces, la gran medida que estamos tomando ahora mismo es escuchar a la comunidad educativa para ver lo que tiene que decir, sobre todo los alumnos y el profesorado de estos centros, que nos trasladen sus necesidades para afrontar. Ya te digo, vamos a sacar la idea es sacar un documento a final de octubre con estas propuestas. A nivel general, ¿vale? A nivel general, y estarán incluidos los alumnos más vulnerables, por supuesto. En otro sentido, hemos visto cómo los informes y estudios educativos sitúan uno tras otro, año tras año, a Andalucía en los últimos puestos, si bien no en el último. En el programa nuestros oyentes nos han hablado de otros modelos teóricos y más prácticos como son los escandinavos o incluso el de Portugal. ¿Cuál es el modelo de educación que propone su partido, el Partido Popular, para revertir esta situación? Bueno, hace falta un sistema educativo que ponga en el centro al alumno, ¿vale? O sea, lo que no es de recibo que un alumno salga después de 15 años del sistema educativo sin haber descubierto su vocación, su talento, que no sepa lo que quiere hacer con su vida. O sea, tenemos que poner el acento en que el sistema educativo ayude a la persona a descubrir qué quiere ser en la vida. No solo a nivel profesional, sino saber cuál es su camino, ¿no? Y por otro lado, necesitamos un sistema educativo en el que el alumno esté motivado, que le apetezca ir a clase. Eso, ¿cómo se arregla, no? Pues, primero hay que hacer un cambio metodológico. Es fundamental hacer un cambio metodológico. No podemos seguir en pleno siglo XXI con un sistema que se basa en la memorización, donde memorizo un día, vomito al día siguiente en un examen y lo olvido al día siguiente. Tenemos que educar y enseñar competencias para la vida, ¿no? Conectarnos mejor con el mundo real, con el mundo que se van a encontrar nuestros alumnos. Y luego hay que también poner el acento en motivar al profesorado. Motivar al profesorado, porque un profesorado motivado es capaz de motivar al alumnado y así sacar lo mejor de ese alumnado. Entonces, tenemos que poner el acento en motivar al profesorado con una buena formación, con una carrera docente que lo incentive y ¿por qué no? A lo mejor hay que plantearse el cómo accede el profesorado a esa función docente, porque es, no sé, una de las únicas pruebas que yo conozco, la que hay para ser profesor, en la que te evalúan en unas competencias que luego no son las que vas a desarrollar cuando llevas a cabo tu trabajo, ¿no? Como es la memoria. Entonces, habría que dar más peso a ver si el profesor pues tiene, o el futuro profesor tiene una serie de cualidades que lo hacen apto para impartir la docencia, habilidades de comunicación, de gestión de grupos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cree usted que el profesorado en Andalucía está desmotivado? Yo creo que en general el sistema desmotiva al profesorado, el sistema actual que tenemos. Y ese profesor motivado que quiere innovar en el aula y que quiere hacer las cosas de forma diferente,
se encuentra con que la inercia del sistema no se lo facilita. No es que se lo impida, pero no se lo facilita. Y entonces se convierte en que ese profesorado no es lo normal, sino que es la excepción. Y un buen sistema educativo tiene que ser un sistema donde eso no puede ser la excepción, eso tiene que ser lo normal. Y la excepción es el que no está motivado. Ya que estamos con propuestas, en esta semana Partido Socialista y Unidas Podemos han propuesto que el alumnado solo pueda repetir 2 veces a lo largo de la enseñanza obligatoria. En este sentido, ¿qué opina el Partido Popular sobre esta propuesta? ¿Es necesario poner límite a las veces que puede repetir un alumno o esto condiciona o puede relajarse más? ¿Qué es lo que opina usted? Yo es que creo que todo lo que sean medidas así puntuales y concretas, sin un plan organizado, no sirve para nada. Es decir, si vamos a abordar una reforma del sistema educativo, habría que abordarla en profundidad, con un sentido y con unos objetivos claros de hacia dónde vamos. No sé si me explico. No vale simplemente decir que si repiten un curso o 2, eso tiene que estar dentro de un plan mucho más completo. Vamos a repensar el modelo educativo de arriba abajo y en ese repensar el modelo educativo, pues veamos si es una medida de ese tipo encaja o no encaja. Porque estamos acostumbrados desde la Constitución española hemos tenido hasta 8 leyes educativas. Y al final lo único que hacemos es poner parches. Hay que abordar un cambio en profundidad escuchando a la comunidad educativa. Nosotros en el Parlamento andaluz hemos puesto nuestro granito de arena para iniciar un proceso de ese tipo. Para terminar la entrevista no podíamos pasar por alto su lugar en Canova Fundación. Usted allí es secretario general. En esta fundación fomentáis algo imprescindible, en nuestra opinión, y es el debate. Nosotros en el programa hemos hablado de las soft skills, las competencias blandas, entre, por supuesto, las que se encuentran en la comunicación, el saber expresarse correctamente, debatir. Por tanto, ¿cómo podríamos incluir estos contenidos, estas competencias en el currículo escolar? ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, eso es otro de los temas que también estamos abordando aquí y que insisto en que no me gustan las medidas concretas aisladas, sino que todo debe formar parte de un objetivo. Entonces, el objetivo de cambiar la metodología para personalizar más la educación, acercarnos más al alumno y darle las herramientas para que salga al mundo real mucho más preparado. Ahí encaja introducir metodologías diferentes, innovadoras. Y me pones el ejemplo del debate, que es una de ellas. Hay más, pero bueno, pues esa yo la tengo bastante trabajada antes de llegar al Parlamento, a través de, tanto en clase como a través de la Fundación, es verdad, ¿no? Y bueno, yo lo considero, el debate le da al alumno unas herramientas, una forma de prepararse los temas que huye de lo memorístico y le obliga a investigar, a trabajar en equipo, a exponer, a tener capacidad de reacción, agilidad mental. Todo eso se trabaja mediante el debate, que aparte se trabajan los contenidos. Entonces, yo le veo una potencia grande. Yo como profesor la he usado en clase, tanto para impartir un tema como para evaluar el tema, sustituyendo un examen. Yo creo que tenemos que buscar nuevas formas de evaluación que no pretendan solo calificar el grado de capacidad de memoria que tiene un alumno, que busquen también ver la capacidad de aprender que tiene y de incorporar esas herramientas, esos conocimientos, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer una apuesta y hay que introducirlo de forma transversal, no como una asignatura en sí, sino de forma transversal, como una metodología más, igual que hay otras. Está la clase invertida, o que está el trabajo cooperativo, el trabajo por proyectos, pues la metodología del debate es una más, y no hay ni mejores ni peores metodologías. Yo creo que tenemos que dar una buena formación al profesorado para que tenga en su mochila distintas metodologías y las aplique en el momento adecuado según el grupo. Y así es como garantizamos esa motivación del alumnado y ese éxito educativo. Yo creo que el éxito educativo viene por la calidad, no solo por los resultados. Hay centros que están dando una enseñanza de mucha calidad y están haciéndolo muy bien, pero luego los resultados no acompañan por circunstancias del alumnado que estudia ahí. Entonces, bueno, yo, volver a la pregunta del debate, pues creo que es una metodología que hay que implantar, que hay que hacerlo de forma transversal y que tiene muchísimas ventajas.
Pues esperamos que lleguen estas medidas a buen puerto, porque creemos que son muy necesarios para la comunidad educativa en general. Y nada, agradecerle su atención al programa y desearle lo mejor, y seguramente escucharnos pronto. Nada, voy a daros las gracias y daros también la enhorabuena por la iniciativa y desearos mucha suerte, mucho ánimo. Muchísimas gracias, un saludo. Bueno, pues con esto cerramos el programa de hoy. Recordamos que para nosotros la interacción con nuestros oyentes es fundamental para que esto salga adelante. Entonces tenemos algo que anunciaros y Fran, te voy a dar a ti el placer de comunicarlo. Pues sí, placeres. Para el siguiente tema, en lugar de decirlo nosotros de antemano, vamos a proponeros 2 temas en redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram como en Twitter. Y os pedimos que votéis. Esto saldrá pues al día siguiente o a los 2 días siguientes después del programa. Y os pedimos eso, que votéis y que, en fin, que nos digáis qué temas de los que proponemos os gustan más. Y por supuesto no solo de los que proponemos, también todo lo que se os ocurra nos lo podéis contar, nos lo podéis trasladar. Y recordamos que contamos con vosotros para hacer el siguiente programa. Contamos con vuestra opinión, ¿no, Ana? Pues por supuesto que sí, al final las experiencias de nuestros oyentes ayudan a enriquecer este programa y nada, a ver cómo van saliendo los siguientes, estamos atentos a vuestros comentarios, a las redes y por supuesto a vuestras sugerencias. Porque ante todo esto es un proyecto crítico, pero también un proyecto de todos y todas y queremos siempre que vuestra opinión esté aquí presente. Y de momento pues hasta aquí todo, ¿no? ¿Algo más? Pues nada, hasta aquí. Recordaros, subimos nuestro programa a Spotify, a YouTube, a iVoox. Nos podéis encontrar en cualquier lado, escucharnos, compartirnos y que esto siga adelante. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente. Nos escuchamos en el siguiente programa. Chao. Hasta luego.